Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan como siempre en punto a las 6 de la tarde en su programa Ventanas a la Política Internacional. Un cordial saludo a las personas birnautas que siempre están de la mano de las transmisiones de la Escuela de Ciencias Políticas, tanto en Ventanas a la Política Nacional como en Ventanas a la Política Internacional. Mi nombre es Valeria Vargas y les estaré acompañando en esta transmisión, tanto en la parte técnica como en la parte de la moderación. Nuestro programa forma parte de un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Unidad de Producción y Comunicación, así como del Observatorio de la Política Internacional. Nos complace poder recibirles en esta discusión que nos convoca en esta tarde lluviosa al día de hoy, específicamente sobre un tema muy importante de política exterior, así como de salud pública, que nos interesa a todas y todos. Y este es el tema de la vacunación contra el COVID-19, así como sus implicaciones internas y externas derivadas de las posturas asumidas por el gobierno estadounidense de Joe Biden. Para hablar sobre este tema, conversaremos con dos docentes de nuestra escuela, quienes además son investigadores del Observatorio de Estados Unidos. Vamos a recibir entonces al profesor Juan Manuel Muñoz y al profesor Jesús Guzmán. Muchas gracias, bienvenidos ambos. Muchas gracias, Valeria. Encantado de estar aquí, de compartir con ustedes y participar esta tarde lluviosa sobre este tema que coincido es muy importante para salud pública y para las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Valeria, Juan Manuel, y muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a las personas que nos siguen, sea en vivo o que lo van a ver luego por diferido. Muchísimas gracias. Como siempre, les recuerdo a todas las personas que están conectadas a la transmisión que nos pueden dejar sus comentarios por el canal oficial de la Escuela de Ciencias Políticas, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Ahí pueden dejar sus comentarios, preguntas y dudas para los profesores. Entonces, en esta dinámica vamos a comenzar de una vez y de lleno en el debate. Tenemos una primera presentación que es de parte del profesor Jesús Guzmán, quien nos va a dar un marco introductorio y general sobre esta temática. Posteriormente vamos a conversar con el profesor Juan Manuel Muñoz y como ustedes saben, al final de la discusión tenemos la sesión de preguntas e intercambio con el público. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Jesús. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, en esta primera parte, lo que vamos a conversar, o lo que voy a conversar yo, es cómo las vacunas contra la COVID-19 se generaron o se constituyeron como un tema político en los Estados Unidos. En este caso, primero, para dar un brevísimo contexto, hay que analizar cómo fue el tema de la COVID, de la pandemia en Estados Unidos, y cómo esto desde el inicio se tornó como un tema político. Lo primero que hay que mencionar es que se le bajó mucho el perfil por parte del presidente Donald Trump en ese momento y por parte de sus partidarios al decir que es una simple gripe o que se puede tratar como una simple gripe, y luego que esta baja perfil o este bajo perfil que se le intentó dar a la pandemia al inicio por parte de la administración Trump, llevando incluso la contraria a las personas expertas en cuanto a salud pública, hicieron que se expandiera dentro de Estados Unidos un negacionismo sobre la pandemia, y no solo un negacionismo, sino también que se ampliaran mucho teorías de la conspiración, hablando de cómo la pandemia fue generada en China, que la pandemia tuvo un origen en un laboratorio que es parte de experimentos, o incluso parte de reacciones o una reacción de China por el tema de las sanciones económicas y de la política económica que asumió el presidente Donald Trump con respecto a China. Entonces, este negacionismo y este bajo perfil tuvo una implicación muy fuerte al inicio, y fue que Estados Unidos fue en su momento y sigue siendo el país con mayor afectación en temas de números de casos diarios, de muertes, de infecciones graves, y eso tuvo una repercusión política, todo el manejo que se dio de la pandemia, principalmente los primeros meses, en donde al presidente Trump se le achacó mucho el tema del manejo que tuvo su equipo liderado por el vicepresidente Mike Pence. Hubo mucha fricción a lo interno de Estados Unidos, principalmente por restricciones de actividades económicas, restricciones como
los cierres, restricciones de tipo el lockdown, como por así decirlo, el encierro de las personas en sus casas, que tenía muy pocas capacidad de restricción o de movilidad, perdón, en algunos lugares, y eso generó una afectación económica bastante grave en la mayoría de estados. Y eso hizo que existieran grupos negacionistas que se levantaron, inclusive poniendo en riesgo la vida de una gobernadora en Massachusetts, donde se reclamaba que se tenían que acabar las restricciones a las actividades económicas y que todo tenía que volver a la normalidad. Otro tema que se tornó político fue el del uso de la mascarilla. En lugares o personas negacionistas no querían usar la mascarilla, diciendo que eso violentaba sus derechos civiles, y igual no existió a nivel federal una directriz clara sobre la importancia del uso de la mascarilla. Incluso el presidente Donald Trump en su momento bromeaba o incluso humillaba a personas que usaban mascarilla, y en sus mítines de campaña no quiso que las personas usaran mascarillas, o él mismo no quiso usar mascarillas. Entonces, todo esto generó un perfil político de cómo en un momento electoral el COVID entró a jugar un papel muy importante, y no desde el punto de vista de la salud pública, sino más bien desde un punto de vista, por así decirlo, polarizante. Quienes creían en la pandemia y quienes creían que era necesario tomar acciones más restrictivas, y los partidarios del presidente Trump, que creían que o era algo pasajero, o que las restricciones estaban contra sus derechos y libertades civiles, que son tan importantes para los estadounidenses. En todo este contexto surge el tema de las vacunas. El tema de las vacunas en Estados Unidos tomó una importancia mayúscula en todo el contexto político, pero también en el tema principalmente electoral. Las principales, o dos de las principales casas farmacéuticas estadounidenses, como son Johnson & Johnson y Moderna, dicen que tienen la capacidad de producir rápidamente las vacunas. Entonces, el gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, hace dos movimientos realmente importantes, que es darle un apoyo presupuestario enorme a las farmacéuticas, pero a la par de esto, también, por así decirlo, acapara una producción muy importante de vacunas como parte de una estrategia electoral, de que se viera que las vacunas iban a ser una realidad, y que eso iba a ser gracias a la gestión del presidente Trump. Antes de entrar a seguir con este tema electoral, este es un pequeño gráfico que muestra cómo fue la intensidad de la pandemia en Estados Unidos, de casos nuevos y de promedios por día. Vemos cómo Estados Unidos siempre lideró, y hacia noviembre, más o menos como por noviembre, finales de octubre, fue donde los casos inclusive llegaron a sus picos más altos. O sea, Estados Unidos siempre fue el país que tuvo más casos, pero hacia el final del año pasado, incluso principios de fue cuando se tuvieron los picos de casos más importantes. Y en este contexto, finales de año, finales de diciembre, 20 de diciembre, y principios de este año, cuando inicia la vacunación, era precisamente cuando Estados Unidos tenía el momento pandémico más fuerte a lo interior del país. Y bueno, el tema de las vacunas tuvo una repercusión muy grande en las elecciones, y como estaba diciendo previamente, el presidente Donald Trump decide tener o seguir con su política de America First, en donde lo que decía es que su preocupación tenía que ser únicamente el pueblo estadounidense, no tenía por qué preocuparse por el resto del país ni nada, y eso hace que acapare las vacunas para sí mismo, para Estados Unidos. Y este tema para Trump se vuelve muy, muy importante en su discurso electoral, en donde afirma que las vacunas van a ser, sigue con su eslogan de América Primero, y que las vacunas van a estar disponibles antes de las elecciones. Entonces, Donald Trump presiona a las casas farmacéuticas, Pfizer también, se me olvidó mencionarlo previamente, presiona a estas casas farmacéuticas de que tenían que tener la vacuna antes de las elecciones, o sea, que ya estuvieran en la fase 3 de ensayos clínicos para el momento de las elecciones. Y esto no fue así. Entonces, Donald Trump dice, incluso en ciertos espacios ha dicho que
él está seguro que las vacunas ya estaban listas para el día de las elecciones, pero que jugaron un papel, por así decirlo, opositor, porque no quisieron liberarlas antes de las elecciones y no quisieron decir que ya eran seguras para su aprobación. El acaparamiento de Estados Unidos, que incluso hoy en día sigue siendo todo un tema, como Estados Unidos tiene la mayor cantidad de vacunas en el mundo y hasta ahorita el presidente Biden ha afirmado que va a haber una estrategia para repartirlas en los demás países del mundo. Estados Unidos es el país que más vacunas tiene, pero junto a este acaparamiento que hace el presidente Donald Trump, es decir, que logra tener un grupo importante de vacunas para más del doble de su población, no existe un plan de vacunación. Es decir, estaban las vacunas aseguradas, pero no hay un plan de vacunación. Y esa es una de las primeras cosas que dice el presidente Joe Biden cuando asumen. Y referente al coronavirus, dice, tenemos las vacunas, pero no hay un plan de vacunación. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno del presidente Joe Biden con las personas designadas, una de ellas, el reconocido médico Anthony Fauci, que fue uno de las caras visibles, incluso en la administración Trump, pero que tuvo serios enfrentamientos con fue liderar ese plan de vacunación. Que ese plan de vacunación pronto por así decirlo, se cambia por el tema de que se tienen tantas vacunas que ya no es necesario tener un plan de priorización. Cuando cuando asume Joe Biden como el presidente, sí se genera una estrategia de vacunación, por así decirlo, en 3 fases. La primera es, como la que se lleva a cabo en Costa Rica, una estrategia de grupos prioritarios. Primero la primera línea de defensa del coronavirus, que tienen que ver con personal de salud, también personal de primera línea de atención como bomberos, policías, etcétera. También entran en esos primeros grupos prioritarios docentes y maestros en Estados Unidos, y luego tenemos una ampliación de la estrategia de vacunación que ya es prácticamente libre. En estos grupos prioritarios de la primera fase de vacunación en Estados Unidos también entran personas mayores, y ya luego tenemos una estrategia de vacunación, por así decirlo, libre. Eso es que las personas pueden ir a vacunarse y ya no tienen que seguir o ya no hay grupos prioritarios. O sea, ya se deshacen los grupos prioritarios que ya están cubiertos principalmente, o que ya tienen un amplio cobertura, y ya se hace completamente abierta. En la tercera etapa de vacunación, que es la que estamos actualmente, Estados Unidos se da cuenta que las personas no están yendo a vacunarse por sí mismas. O sea, que no hay un deseo, por así decirlo, de las personas de irse a vacunar, y que las vacunas se están, por así decirlo, acumulando. Entonces, se toman 3 medidas principales. La primera es que, en conjunto con el sector público-privado, alianzas público-privadas en Estados Unidos, se toma la decisión de generar algún tipo de premios o de algún tipo no digamos dádivas, porque eso suena mal, sino como de incentivos para que las personas se vayan a vacunar. De incentivos estamos hablando de que en algunos lugares, en algunos estados, se les regala una cerveza cuando se van a vacunar, se les regala se les da algún obsequio, incluso han habido rifas de $1 millón a las personas que se vacunan. O sea, ahora más bien la estrategia es ver cómo se hace para que las personas se vacunen, porque ya las personas que querían vacunarse de forma decidida ya se vacunaron, y ahora se está en esta etapa de que hay que ver cómo se hace para que las personas vayan a vacunarse. Y en esta tercera etapa en la que estamos actualmente, también se ha dado la apertura al turismo médico, que eso hemos visto que incluso acá en Costa Rica muchas personas han decidido irse a vacunar a Estados Unidos sin ningún tipo de restricción. Es decir, con que sean personas que puedan entrar a Estados Unidos, pueden ir a vacunarse, y esta vacunación es completamente gratis. Y eso hace que también se atraiga turismo y se reactive una parte de la economía en Estados Unidos. El problema, y algo que ha habido en Estados Unidos, es el movimiento antivacunas. El movimiento antivacunas a nivel mundial es un movimiento relativamente importante, no necesariamente solo con el tema COVID, sino generalmente contra todas las vacunas, pero ha tomado notoriedad en los últimos años con ciertos tipos de vacunas, como ha pasado acá en Costa Rica con el tema del papiloma humano, pero se ha tomado una notoriedad con el tema del coronavirus. Con el tema del coronavirus, este movimiento antivacunas
tiene un correlato muy importante en teorías de la conspiración. Por ejemplo, acá vemos que se le achaca a Bill Gates, a Jorge Soros y a otras personas que son las que están financiando estas vacunas precisamente para el tema de dominación mundial, es decir, tener como cierto control sobre las personas mediante la implementación de algún chip electrónico o algo así, y otras cosas como por ejemplo que genera cáncer, que va a generar muertes de personas en los próximos meses, etcétera. Y ese movimiento ha tomado cierta importancia en Estados Unidos, y precisamente es por eso lo que se mencionaba anteriormente. Las personas que estaban muy decididas a vacunarse ya se vacunaron, y ahora aproximadamente el 40% de la población en Estados Unidos que hace falta vacunar, se está teniendo el problema de los movimientos antivacunas y esas ideas falsas y no fundadas en la ciencia que están diciendo que las personas no deberían vacunarse. Esto ha generado en Estados Unidos, acá tenemos en esta gráfica, algunos posicionamientos sobre las vacunas, y es importante porque en esta encuesta que realizan en Estados Unidos, en un proyecto interuniversitario, que preguntan a las personas qué tan decididas están irse a vacunar, y lo hacen en 3 momentos diferentes durante el mes de abril, y vemos que el porcentaje de personas que no se quieren vacunar al todo es aproximadamente entre un 18%, pero personas que dicen que no quieren, que se van a vacunar cuando ya la mayor cantidad de las personas que conoces hayan vacunado, si sumamos estos 2 grupos, es un 30%. Y sabemos que para alcanzar lo que se llama como la inmunidad de rebaño, o esa cantidad de personas óptima para que ya el virus pierda capacidad reproductiva y de expansión, tiene que ser aproximadamente un 80%. Entonces, ese grupo pareciera ser fuerte y podría generar algún problema. En este caso, algo importante de resaltar es que la vacuna de Johnson & Johnson, que es una de las casas farmacéuticas y que es de Estados Unidos, tuvo un problema que tuvo que hacer una pausa para asegurarse algunos efectos secundarios, que fueron las trombosis, no afectaron de manera significativa la percepción de las personas sobre las vacunas. Es decir, un problema que se considera un problema de salud serio, que podría generar un efecto secundario, la vacuna, no repercutió como tal en la opinión pública de las personas. Vemos que las personas que querían vacunarse lo más antes posible pasaron de un 17 a un 12, después a un 11, pero ese grupo probablemente son personas que en cada ronda se vacunaron, porque vemos que el grupo de personas que ya se vacunaron creció. El grupo de las personas que no querían vacunarse del todo se mantuvo relativamente constante. Y por último, para ver estos 2 últimos gráficos, acá tenemos eso que les digo, que la percepción de las personas no varió mucho. Esto se les pregunta antes de la pausa, cuándo se quieren vacunar, y vemos que no hay grandes cambios. Las personas que decían que se querían vacunar lo antes posible, antes de la pausa de Johnson & Johnson, prácticamente o se vacunaron, o fueron vacunadas, o querían seguir siendo vacunadas. Es decir, no hubo mucho cambio en la opinión pública de un efecto científicamente comprobado que puede tener la vacuna. Es decir, esto no ha afectado, como sí pudo haber afectado, los discursos antivacunas que no tenían asidero como tal. Y por último, acá podemos ver en este gráfico cómo va el tema de la dosis. Vemos que en los primeros meses, cuando se tuvo la primera etapa de la vacunación, que fue la vacunación precisamente a grupos prioritarios, adultos mayores, personal de salud, etcétera, se tenían relativamente pocas. Desde finales de enero hasta mayo hubo una crecida, por así decirlo, o mitades de abril más o menos, una crecida en el número de vacunas diarias, y ahora se está más bien en el proceso de declinar las vacunas. Actualmente, al día de ayer, el porcentaje de personas vacunadas en Estados Unidos ronda el 58%, 59%, y pareciera que ese 40% que no está vacunado va a costar que quiera irse a vacunar. Es decir, en esta última etapa, en esta tercera etapa, es la que empezó precisamente a finales de abril, donde las personas tienen que ver cómo se convencen de que vayan a vacunarse mediante algún tipo de incentivo, porque ya las personas que estaban completamente decididas a vacunarse ya se vacunaron. Y el tema del susto, las ciertas dudas de vacunarse, son las que ahora están mostrando esta baja importante en la disminución en las tasas de vacunación. Y por estados, podemos ver que los estados que son considerados más progresistas son los estados
que han tenido una tasa de vacunación mayor. El noreste estadounidense, California, Washington, son los que tienen en verde más oscuro la mayor tasa de vacunación, mientras que hay otros estados que, por ejemplo, los del sur este, Tennessee, Luisiana, entre otros, tienen una relativa baja tasa de vacunación. Y esto podría tener un impacto también político, porque al preguntar a las personas por el deseo de vacunarse o la desconfianza que tienen en las vacunas, en los republicanos, en las personas republicanas, se ha visto que la reticencia a vacunarse es casi el doble que la que tienen los demócratas. En los demócratas es prácticamente nula, pero en los republicanos esa prevalencia de tener dudas o no querer vacunarse es muy alta. Eso sería de mi parte la presentación sobre cómo ha estado el tema de la vacunación en Estados Unidos actualmente. Muchísimas gracias, Jesús. Definitivamente este panorama general es necesario para poder comprender cuáles van a ser justamente esas implicaciones tanto domésticas como internacionales sobre la política de vacunación de Estados Unidos, que es justamente lo que vamos a conversar a partir de este momento con el profesor Juan Manuel Muñoz, quien tiene la palabra a partir de este momento. Gracias, Valeria. Ok, voy a compartirles una presentación. Pues sí, me voy a referir a las implicaciones internacionales de las políticas de vacunación de Estados Unidos en la actualidad, bajo el gobierno de Joe Biden. Esto es algo que pues ha cambiado, pues podría decir que ha cambiado tal vez en los últimos 2 meses, ¿verdad? O por lo menos hay mayor claridad al respecto en los últimos 2 meses. Ok, bueno, ¿cuáles son por qué implicaciones internacionales y por qué Estados Unidos? Ok, pues el tema de las vacunas se resolvió bastante rápido el año pasado, ¿verdad? Fue un gran avance científico llegar a desarrollar vacunas efectivas contra la COVID-19 en un tiempo tan corto, ¿verdad? Y esto hubo pues iniciativa público-privada en las potencias mundiales, ¿verdad? Y se podría hablar inclusive de que hubo cierta competencia entre las potencias mundiales por ser los primeros, ¿verdad? En obtener estas vacunas. Y en el caso de Estados Unidos, pues tenemos que varias de las iniciativas vienen de este país. Pero aparte de eso, cuando hablamos de relaciones internacionales, pues esperaría, o por lo menos algunas personas esperan de que las potencias mundiales, un mundo bipolar donde todavía Estados Unidos es el actor dominante, se esperaría que este país tenga un rol protagónico en la solución de problemas mundiales. Por lo menos eso es una perspectiva en relaciones internacionales. Y bajo el gobierno de Joe Biden, pues digamos las expectativas son mayores porque durante la administración anterior, bajo Donald Trump, pues era una postura bastante aislacionista de parte del gobierno anterior, del republicano Donald Trump. Pero en un mundo tan interdependiente, donde la COVID-19 puede pues dar al traste con el avance que se ha logrado con las vacunas, inclusive para países que están tan avanzados en el proceso de vacunación como obviamente es Estados Unidos, los problemas también pueden venir desde afuera, ¿verdad? Obviamente se buscarían no solamente alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, no solamente dentro del país, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también de fuera de Estados Unidos, especialmente en los países económicamente menos desarrollados, donde el acceso a las vacunas es menor y las vacunaciones, el proceso de vacunación va muchísimo más lento, ¿verdad? Esto puede acarrear problemas inclusive para los países pues económicamente más desarrollados como es Estados Unidos. Y
afectar o tener un efecto pues, negativo vamos a verlo aquí, en la efectividad que pueden tener las vacunas, pues ya que nuevas variantes de la COVID-19 o nuevas variantes del virus que produce esta enfermedad pueden o no se conoce también cuál puede ser la efectividad de estas vacunas, ¿verdad? Y si las nuevas variantes puede poner en riesgo lo que se ha logrado en términos de inmunización, ¿verdad? A partir de vacunas y también las personas que pues, han desarrollado alguna inmunidad natural a partir de, pues, ya que se han enfermado o se han contagiado, más bien. Pues todavía eso hay bastante, hay investigación en desarrollo. Afortunadamente, la investigación, los avances al respecto va a una velocidad más acelerada de lo que normalmente iría debido a la emergencia mundial. En esta presentación me voy a referir brevemente al tema de la donación de 80 millones de vacunas que a propósito mencionó algo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la semana pasada que estuvo aquí en el país, pero especialmente me voy a referir al tema de exención de restricciones sobre patentes, las patentes que, bueno, de las vacunas, pero también las patentes que se relacionan con los componentes de las vacunas. Y eso es un tema que se está negociando en la Organización Mundial del Comercio y sorpresivamente Estados Unidos, bueno, digo sorpresivamente porque algunos esperaban de que Estados Unidos no iba a mostrarse o no iba a apoyar esta iniciativa para que se levante el tema de propiedad intelectual, que es un tema muy delicado en términos de comercio internacional. En esto, pues es importante decir de que, bueno, el tema de la salud pública y la ciencia en sí, los desarrollos científicos y las prioridades que hay al respecto sobre la ciencia, no son las mismas prioridades y los objetivos que se tienen en cuanto a mercados y tampoco son las prioridades políticas, ¿verdad? Al respecto hay presión tanto dentro de los Estados Unidos como presión de fabricantes de vacunas sobre lo que se debería hacer, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Cómo se debería distribuir las vacunas y si algunas fabricantes en otros países deberían de tener licencia para producirlas desde ahí. Por ejemplo, que en Costa Rica algunos, no sé, productores de medicamentos genéricos pudieran fabricar las vacunas, pero no es solamente el tema de tener las licencias, sino que también tener las tecnologías y tener los insumos para fabricar las vacunas, que ese es otro tema bastante complicado que se une al tema de la propiedad intelectual. Pues como lo mencionó Jesús, los especialistas estiman que para que se alcance esta inmunidad de rebaño, alrededor de 80% de la población debería tener inmunidad, ¿verdad? Que es una inmunidad que vendría especialmente por las vacunas. Pero y eso es un 80% que debería de alcanzar todo el planeta, ¿verdad? No solamente los países desarrollados, como lo mencioné anteriormente. A ellos también les conviene, a estos países también les conviene pues que la población obtenga esa inmunidad en otros países menos desarrollados. Este mapa que les muestro en este momento, pues muestra el porcentaje de avance o el porcentaje de personas dentro de cada país
que ha obtenido por lo menos una dosis de alguna de las vacunas. Algunas vacunas solo requieren una dosis, pero varias de estas vacunas requieren al menos 2 dosis. El porcentaje, como pueden ver, entre más oscuro, va desde un blanco, que es 0%, hasta un 70%, mayor a 70%, que es un azul bastante oscuro, un azul profundo. Son pocos los países que tienen ese nivel de avance, digamos, en un porcentaje alto, que un porcentaje alto de su población tenga por lo menos una dosis de las vacunas. Decía Jesús que en Estados Unidos alrededor de 50% ya se ha vacunado, por lo menos tiene una de las dosis, la primera dosis. Y en Costa Rica, pues ese ha sido un tema que las últimas semanas se ha discutido aquí en el país, en el plenario legislativo, acerca de un avance relativamente lento en términos de vacunación. Pero vean ustedes que Costa Rica, pues si bien ha sido un proceso lento, en otros países del mundo es un proceso también lento o más lento, igualmente lento o más lento. Hablamos que, por ejemplo, Australia, lo pueden ver ahí, ese color significa que entre 20 y 30% de la población ha sido inoculada con una de las, o bueno, la primera dosis. China también va bastante lento, aunque bueno, hablamos de que millones de personas ya han sido vacunadas, pero al ser una población tan grande, todavía se espera que ese proceso se acelere más, ¿verdad? Entonces, el mapa nos dice que para alcanzar, digamos, un 80%, esa meta del 80% estimado que debería tener la población a nivel mundial para, digamos, tener seguridad mayor seguridad de que esta enfermedad no nos va a afectar más, todavía estamos bastante lejos de esa meta, ¿verdad? Los países europeos y Norteamérica van bastante bien, Chile va bastante bien, Uruguay va bastante acelerado, y también Israel, ¿verdad? Que es el caso más emblemático. Pero el problema se da principalmente en los países de menores ingresos, que son estos que, bueno, ese acrónico LMIC, LMIC, significa países de ingresos medios y bajos, y LIC son los países de menores ingresos, ¿verdad? Si sumamos a esos dos grupos, tenemos que alrededor de 47% de la población mundial se concentra en países de ingresos medios y bajos. Sin embargo, solamente 15% de esos países al 2 de abril de este año, el mes pasado, hace 2 meses, habían alcanzado, concentraban las vacunas a nivel mundial. Mientras que el primer grupo, este grupo que tiene el acrónimo HIC, es el grupo que, bueno, de países de altos ingresos, concentraba un 51% de las vacunas a nivel mundial. Entonces, el problema se da principalmente, y bueno, como en otros aspectos sociales, el problema se da principalmente en los países de ingresos medios y bajos, ¿verdad? Estamos hablando, voy a volver al gráfico anterior, al mapa, países en África, también el sudeste asiático. Curiosamente, algunos países desarrollados en Asia, algunos países de economías más desarrolladas en Asia todavía no tienen ese nivel de avance que tienen los países europeos y norteamericanos. Parte de la razón es porque, bueno, en Estados Unidos y en Europa se ha concentrado la producción de vacunas, ¿verdad? Ok,
Joe Biden ha hecho referencia, o precisamente hace, bueno, el 5 de junio, hace 3 días, anunció de que para el 3 de junio, el 3 de junio, anunció que para finales de este mes, para finales de junio, iba a donar 80 millones de dosis del excedente que tienen de vacunas, ¿verdad? Estados Unidos iba a donar 80 millones de dosis para finalizar junio. 75% de esa cantidad se donaría a través del mecanismo de COVAX. El mecanismo de COVAX que es es una iniciativa mundial para distribuir vacunas especialmente a países económicamente menos desarrollados. Ok, pero ese mecanismo de COVAX va muy lento. Se desearía que se acelerara ese proceso. Entonces, en teoría, 80 millones de dosis para contribuir a eso, ¿verdad? Y algunas de esas dosis se distribuirían en Centroamérica y Sudamérica y probablemente un 25% se correspondería a donaciones a países amigos. Y pienso yo que parte de ese 25% sería, algunas donaciones hacia Costa Rica, parte de la promesa del secretario de Estado la semana pasada. Pero a través de donaciones, y la Unión Europea ha hecho donaciones de alrededor de 250 millones de dosis, si recuerdo bien, ¿verdad? Pero no son suficientes. Por ejemplo, en África, se estima que alrededor de unos 6 millones de personas han sido vacunadas, pero la población total de África es de 1.200 millones, más o menos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que menos de si sumamos a todos los países de África, a la población de todos estos países, menos de un 1% de la población o meta ha sido vacunada, ¿verdad? Entonces, el tema de las donaciones no es suficiente, ¿verdad? Por eso, algunos grupos y esta iniciativa surge de India y Sudáfrica, que solicitan una exención temporal a la Organización Mundial del Comercio sobre el tema de la protección intelectual para que los países económicamente menos desarrollados puedan producir ellos mismos vacunas, ¿verdad? Rápidamente esta medida ha sido respaldada por por más de 100 países y agencias clave de las Naciones Unidas, además de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales como Amnistía Internacional. Esto tal vez les sorprendió a algunos, especialmente a algunos aliados de Estados Unidos, la Unión Europea, y ahorita me voy a referir a ese actor. Es el 5 de mayo, ¿verdad? Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos respalda esta iniciativa. Y es que esta iniciativa ha encontrado, pues, actores que se oponen a esta, ¿verdad? El tema de las patentes y la protección intelectual sobre, producción de medicamentos en general y específico sobre el tema de las vacunas, pues es bastante complejo, ¿verdad? Es de imaginar, es de esperar que va a haber oposición de la industria, de las grandes industrias farmacéuticas que suelen estar en países clave, ¿verdad? O Estados Unidos, Suiza y varios países de la Unión Europea, además del Reino Unido, que acaba de salir de ese supranacional. Algunos de los argumentos en contra son, que para producir vacunas, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, la vacuna Pfizer, ¿verdad? Va más allá de la patente de la vacuna Pfizer, ¿verdad? Es una patente, para producir esa vacuna hay otras patentes involucradas, ¿verdad? Dentro de los insumos. Desarrollar vacunas requiere inversión en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y hay participación de inversionistas privados de distintas partes, ¿verdad? Ese es otro de los argumentos.
y también inversionistas públicos, ¿verdad? Qué sé yo, fondos de pensiones y cosas por el estilo. Personal también desarrollar vacunas requiere personal capacitado para desarrollar ciertas tecnologías y esto, es decir, que esto va más allá de la... de los componentes, digamos, de las patentes, de las patentes sobre los componentes de las vacunas. También hay un conocimiento experto de cómo desarrollarlas, que eso también involucra secretos comerciales, derechos de autor y diseños industriales que usualmente las compañías farmacéuticas no quieren compartir, ¿verdad? Cuestiones de mercado que les podría poner en desventaja, etcétera, etcétera. Y además del tema de las contrataciones y proveedores de materia prima, ¿verdad? Como de los componentes que para producir vacunas, que eso pues es una logística bastante compleja, ¿verdad? Cadenas globales de producción sobre las cuales ya empresas clave, ya hay control sobre esas industrias que producen esos insumos, ¿verdad? Ok, como les dije, la administración de Joe Biden decide el 5 de mayo pasado levantar o apoyar, digamos, esta política de levantamiento de las restricciones al conocimiento sobre cómo producir vacunas y las patentes, etcétera, etcétera. Y como es de esperar, ha habido pues reacciones de la industria farmacéutica, pero también de aliados de los Estados Unidos, como les mencioné, la Unión Europea, el Reino Unido y países como Suiza, donde suelen producirse estas vacunas. En Estados Unidos ha habido cabildeo, por ejemplo, de asociaciones o conglomerados de las industrias farmacéuticas. Pero también ha habido presión hacia el gobierno de Joe Biden para que se libere, digamos, esos conocimientos. Una propuesta es, bueno, obligar a los productores estadounidenses como Pfizer, Moderna, Johnson Johnson a levantar las patentes, ¿verdad? Y sobre esto, el presidente estadounidense podría aplicar legislación de emergencia para obligarlas, pero es poco probable que lo haga. Luego hay algunas patentes que pertenecen al sector público y de las cuales se han beneficiado las empresas privadas, ¿verdad?, que producen vacunas. Como les dije, el problema es también sobre cómo transferir conocimiento y hay presión para que el gobierno de Joe Biden obligue a estas organizaciones y bueno, también a través de la Organización Mundial del Comercio para que las restricciones impliquen también compartir cómo se hacen las vacunas, no solamente las patentes. Pero hay oposición, por ejemplo, de republicanos, entre otros, aludiendo a un argumento de que se compartirían secretos, se compartiría y se perdería la ventaja que tiene Estados Unidos y sus aliados en el tema de fabricación de vacunas con respecto a otros adversarios en el sistema internacional, específicamente China y Rusia. No obstante, hay también argumentos a favor, digamos, que contrarrestan los argumentos que se han puesto en contra. Si bien hay más competidores y si bien competidores alrededor del mundo tendrían acceso a este conocimiento, lo que algunos suponen podría representar, bueno, que pérdidas económicas para las empresas que producen vacunas. Este levantamiento sobre las restricciones a propiedad intelectual, patentes, etcétera, sería temporal. Se está hablando que de 3 años a nivel de la Organización Mundial del Comercio que se está negociando un levantamiento temporal de 3 años. Pero bueno, eso todavía está en discusión. Eventualmente los propietarios de las patentes pueden cobrar por el uso de estas
y demandar en caso de que haya, de que alguien infrinja derechos de propiedad intelectual, podrían demandar, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los argumentos que esgrime, digamos, este sector que defiende el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Y además de que, bueno, el objetivo último es un objetivo de política pública, de salud pública mundial, ¿verdad? El objetivo último, alcanzar más o menos este 80% de población, de personas a nivel mundial que estarían vacunadas, ¿verdad? Se estaría alcanzando esa deseada y estimada inmunidad de rebaño, que es alrededor de 80% de personas en el mundo. Ok, sobre esto ya me referí. Los 3 años, son 3 años más o menos de lo que se está negociando en la Organización Mundial del Comercio, y que son cuestiones que cubrirían derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales relacionados con todos los productos y tecnologías de COVID-19. Ese es otro de los temas que, digamos, un poco más escabrosos, ¿verdad? Algunos dicen vacunas, pero en realidad la propuesta original, como les mencioné, esto viene de una iniciativa de India y Sudáfrica. La propuesta es que se cubra productos y tecnologías, ¿verdad? No solamente el qué, la vacuna, sino también el cómo hacerla, que ya involucra transferencia de conocimiento sobre cómo producir las vacunas y también los insumos, ¿verdad? De cómo mezclar todos esos insumos y producir las vacunas. Ya para terminar, eso es un problema de coordinación, ¿verdad? No es un problema que implique, pues se esperaría, como les decía al principio, que Estados Unidos, como es el actor dominante en un mundo bipolar, se esperaría que Estados Unidos pues asuma cierto liderazgo, ¿verdad? En el tema de vacunación. Especialmente las expectativas son altas con respecto a Joe Biden. Y Joe Biden esta semana inicia una gira por varios países de la Unión Europea, por varios países europeos, mejor dicho, porque va para el Reino Unido y bueno, Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Va a haber una reunión del G7, el grupo de los 7 economías más grandes, de las potencias mundiales, y se espera que uno de los temas que se discuta podría ser ¿verdad? El tema de la vacunación, de la participación de las potencias mundiales en el proceso de vacunación a nivel mundial, especialmente para los países económicamente menos desarrollados. La Unión Europea, como les dije, se opone porque varios de sus países, bueno, en varios de sus países están afincadas en varias empresas. ¿Verdad? Entonces, hay un interés. Curiosamente, en el Parlamento Europeo también se está negociando y al parecer, bueno, el Parlamento Europeo tendría una posición diferente a la que tienen otros actores de la Unión Europea. El Consejo Europeo y el Consejo Europeo y la Comisión Europea, ¿verdad? Tiene pues una posición tendría una posición diferente a la que tiene el Parlamento Europeo. El Consejo Europeo y la Comisión Europea más bien están abogando por una estrategia similar a lo que se ha hecho con el caso de Serum, el Instituto Serum de la India, que actualmente fabrica bajo licencia la vacuna AstraZeneca. Pero bueno, eso es más o menos por dónde está la discusión. Estados Unidos actualmente, por lo menos en el discurso, ¿verdad? Y en Organización Mundial del Comercio, se ha unido a los
países que apoyan un levantamiento de los requisitos de propiedad intelectual, las restricciones de propiedad intelectual, derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales relacionados a los productos y tecnologías para prevenir la enfermedad de COVID-19. Lo dejo por aquí y si tienen preguntas, comentarios y consultas, estaré encantado de replicar. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por habernos esclarecido algunos de estos elementos que de repente algunos de nosotros nos cuestionamos justamente sobre qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Estamos en un momento pues crítico de la vacunación y por supuesto esto afecta no solamente a Estados Unidos, sino también a Costa Rica. Entonces vamos a pasar al periodo de preguntas. Justamente un tema que nos dejan en las redes sociales es conocer de la postura que ustedes tienen como investigadores, por supuesto, y como conocedores sobre este tema. La pregunta es la siguiente: ¿podemos afirmar que las posturas negacionistas y conspirativas que se han originado en Estados Unidos han calado dentro de la sociedad costarricense? Algunas posturas que vemos reflejadas, por ejemplo, dentro de la última encuesta del CIEP, particularmente dentro de los movimientos antivacunas. Entonces, tal vez Jesús, que es parte del equipo de investigador de las encuestas, podemos comenzar esta discusión. Gracias, Vale, la persona que nos dejó la pregunta. Sí, de hecho, el movimiento antivacunas como movimiento, por las características que tiene, es un movimiento transnacional, no es un movimiento propiamente estadounidense, sino es un movimiento transnacional que tiene incluso sus propias redes de difusión de contenido. No lo hacen por las redes sociales más comunes, como son Facebook, Instagram, WhatsApp, sino que tiene sus propias redes. Y muchos de esos temas que llegan o que nos llegan han tenido también, han calado en Costa Rica. Si bien es cierto, acá en Costa Rica el número de personas que dicen que no se vacunarían es relativamente poco, no recuerdo muy bien el dato, pero si no supera el 15% o no está cerca de ese 30% que hay en Estados Unidos, sí hay un tema o hay un dato que refleja que hay un impacto de esos discursos antivacunas en la sociedad costarricense. Y esos movimientos antivacunas o esos movimientos en general están muy ligados a dos fenómenos internacionales muy importantes, que son movimientos, movimientos de teorías de la conspiración, que están, por ejemplo, el tema de la Tierra, lo que se conoce como los terraplanistas, que uno pensaría que ya eso está superado, pero igual todavía hay personas que tienen esa lógica del terraplanismo, con lógicas conservadoras en términos de derechos de las mujeres, derechos de las personas, de las comunidades LGTBI, etcétera. Entonces, sí hay como un entramado, por así decirlo, en donde muchas veces incluso estos grupos se nutren de redes, de noticias falsas, perdón, y con ello logran llegar a una mayor cantidad de personas. Entonces sí, claramente Costa Rica no está excluido. Incluso acá en Costa Rica se han detectado células del grupo QAnon, que es un grupo de teorías de la conspiración que tiene un asidero muy fuerte en Estados Unidos, que incluso fueron de los que lideraron la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, y que también ya en Costa Rica han habido señales de esos grupos que, si bien es cierto, siguen muy pequeños, todavía tienen cierto impacto y que esas posturas han tenido repercusión en la decisión de Costa Rica, como por ejemplo de vacunarse o no. Coincido con Jesús, es un tema de globalización, el tema de globalización de las ideas y estas ideas, teorías conspirativas, antivacunas, y muchas de las cuales pues han nacido en Estados Unidos, ¿verdad? Es el movimiento QAnon que menciona Jesús, y fundamentado en parte con algunos pues teóricos de la conspiración, ¿verdad? En Estados Unidos hay pues algunas personas famosas que han venido divulgando algunos de estos discursos pues desde hace varios años, ¿verdad? Bueno, un señor famoso, Alex Jones, ¿verdad? De Estados Unidos, o los fundadores de este movimiento QAnon,
estamos hablando de que esto viene desde hace pues varias décadas, el movimiento antivacunas, pero desde ahí han alcanzado pues mayor relevancia tal vez en los últimos años, ¿verdad? No sé, los últimos 5 años, desde inclusive antes de Donald Trump, ¿verdad? En parte por, bueno, son cosas que facilita la tecnología, las redes sociales, y si le agregamos además que tenemos gobernantes que apoyan ese tipo de discursos como, bueno, Donald Trump o algunos otros gobernantes alrededor del mundo, hablábamos de Jair Bolsonaro, pero bueno, ahora está callado. Y pues sí, se mezclan todos esos ingredientes en un contexto pues de bastante polarización, ¿verdad? Social, política y social, y eso creo yo que alcanza también a Costa Rica, como alcanza a otros países del mundo. Costa Rica no es la excepción, y Costa Rica más bien es un país bastante abierto, que creo yo, hacia el exterior, ¿verdad? Entonces no me sorprende que esas ideas, muchas de esas ideas son ideas importadas en Estados Unidos y reproducidas aquí, ¿verdad? Algunos canales, a través de canales ya conocidos. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta que nos llega de parte de la profesora Eugenia Aguirre, que hoy no nos pudo acompañar justamente porque se encontraba en otra actividad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Han encontrado reacciones sobre el tema del turismo médico en Estados Unidos, desde el discurso xenófobo, por ejemplo? Además, las vacunas son un recurso finito. Tenemos personas costarricenses viajando diariamente a Estados Unidos, además de muchos otros países del mundo. Entonces, ¿qué consideran que se ha discutido sobre este tema? Este, bueno, que yo sepa, no hay reacciones como xenófobas en Estados Unidos respecto al tema de las vacunas. Mm, creo yo que, bueno, no sé, estoy especulando, la verdad, pero creo yo que muchas de las personas que se oponen bueno, aislacionismo, tener una postura más aislacionista de Estados Unidos, de no apoyar procesos de vacunación, ya sea fuera de Estados Unidos o para que personas de otros países vengan a vacunarse, ¿verdad? Muchas de esas personas pues tienden a ser aislacionistas y no me sorprendería que también sean personas que se opongan a la vacunación, ¿verdad? Los anti-vaxxers, los antivacunas. Este, Sí, si bien las vacunas son un recurso finito, tampoco hay como, eh, tampoco hay, por decirlo así, al menos en Estados Unidos, no hay escasez de vacunas, ¿verdad? Entonces no creo que ese sea el problema. Más bien Estados Unidos, como lo decía Jesús, tiene un excedente eh, y están tratando de convencer a más personas para que se vacunen, ¿verdad? Aparte de ese excedente, se estaría compartiendo con el resto del mundo, ¿verdad? Y bajo el discurso de que, bueno, el problema es también detener la propagación de nuevas variantes del virus que pueda contrarrestar el efecto positivo que tienen las vacunas, ¿verdad? Porque no se conoce bien cuál es la efectividad, aunque se sabe que algunas de estas vacunas, las llamadas de ARN mensajero, es posible modificarlas genéticamente, es más fácil modificarlas genéticamente para adaptarlas a las nuevas variantes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, eso todavía está bajo estudio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que ya se sabe. Entonces yo creo que el tema aquí es que también el discurso es proteger a los demás países para que, bueno, lo que se ha logrado en proteger a la propia población, ¿verdad? Estadounidense, no se tire por la borda, ¿verdad? Sino más bien poder enfocarse en otras tareas como la recuperación económica, la reactivación económica, ¿verdad? Que llaman algunos.
que eso también es más, que eso para algunos sectores es más prioritario, ¿verdad? Entonces, yo creo que en parte desconozco si hay problemas de xenofobia en Estados Unidos, pero por otra parte yo creo que el discurso va más bien por apoyar, por lo menos el gobierno de Joe Biden se está enfocando en eso, apoyar el proceso de vacunación fuera de Estados Unidos, eh, para prevenir, digamos, el efecto pernicioso que podrían tener las nuevas variantes de COVID-19. Por otra parte, es el tema del turismo de vacunas, ¿verdad? Que eso genera ingresos por medio del turismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que también se está promoviendo esa idea. Jesús, no sé si querés referirte al tema. Sí, de hecho, iba a empezar por eso último que menciona Juan Manuel, que es el tema de que es muy diferente en sociedades con contenidos xenofóbicos muy grandes, pensar en el turismo y pensar en la migración. El caso de las vacunas se está vendiendo como un tema de turismo médico, como también pasa acá en Costa Rica, que vemos bien que vengan las personas en turismo, pero la migración tal vez no nos gusta tanto, y eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Por lo tanto, no han habido reacciones como tal xenofóbicas, sino más bien se está viendo como una oportunidad de lo que mencionaba Juan Manuel, de reactivación económica. Entonces, por ahí es donde van los discursos, e incluso un dato interesante que revisando para la presentación de hoy, que olvidé mencionar ahora, es que ya Estados Unidos logró tener la cifra más alta de plazas vacantes en muchos años, incluso más que en la administración de Donald Trump. ¿Qué son plazas vacantes? Son plazas de trabajo ya creadas, que necesitan que haya una persona trabajando que aún no ha sido ocupada. Y esto es importante porque eso es un indicio de reactivación económica muy grande de un país como Estados Unidos. Y una de las posibles explicaciones que hay, aparte del tema de la vacunación, que ya Juan Manuel lo mencionaba, que Joe Biden establece que el 4 de julio, el Día de la Independencia, va a ser el día simbólico de la independencia del COVID, que ya se va a poder volver a la vida normal, por así decirlo. Es un tema de las vacunas, que ya una parte importante, prácticamente 60% de la población al menos tiene una dosis, pero también el tema de que el turismo que está llegando a Estados Unidos está logrando reactivar. Las vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca se están guardando principalmente para los AstraZeneca para la donación mediante los mecanismos de COVAX o la donación a países amigos. Y el tema de la de Johnson & Johnson se está guardando mucho para las personas que llegan a hacer turismo. Y esta Johnson & Johnson tiene la peculiaridad de que solo necesita una dosis. Las personas que llegan muchas veces van de un día para otro, o sea, llegan, se vacunan y se van al día siguiente, pero también hay un turismo importante de las personas que llegan para la vacuna de Pfizer, que se quedan en Estados Unidos esas 2 o 3 semanas que se requiere, y eso hace que o genera un impacto económico importante. Hay muchas personas de América Latina que están yéndose a Estados Unidos con esa lógica, pero también hay que entender que las personas que están yendo a hacer turismo médico es un estrato social que no va a vivir a Estados Unidos, sino que va a hacer precisamente el turismo y se va a devolver. Y en el tema de la limitación, Estados Unidos tienen 3 de las fábricas, por así decirlo, de las fábricas más grandes de vacunas que están produciendo en este momento. Entonces, la capacidad de producción de vacunas es grandísima, o sea, están donando 60 millones, 80 millones, 60 millones, no recuerdo, en este momento, y eso quiere decir que tiene una capacidad mucho más grande que su mercado. Entonces, que haya una escasez de vacunas, a menos que haya algún problema en la línea de producción y distribución, no es un problema que en este momento esté ocupando a las autoridades, sino más bien es distribuirlas lo más rápido posible. Sí, yo creo que el tema de eso último que agregaba Jesús no es tanto, digamos, de que las vacunas sean un bien finito, ¿verdad? El problema va por cuestiones logísticas, ¿verdad? Aprovisionamiento de insumos para producirlas, ¿verdad? Y en eso sí hay cierta competencia eh, entre empresas farmacéuticas, ¿verdad? Cuáles son los proveedores clave, a dónde están los proveedores clave, ¿verdad? De algunos de los insumos, no todos están en Estados Unidos o en Europa. Y
Bueno, por lo menos Estados Unidos no ha impuesto esos embargos a las vacunas, ¿verdad? Más bien ha sido pues bastante abierto al respecto, ¿verdad? Pero en los países de la Unión Europea hace unos meses, pues sí se impuso ese embargo y Costa Rica sufrió un poco de eso, ¿verdad? Que algunas de las vacunas que venían acá venían desde Europa, desde Bélgica, si recuerdo bien, entonces eh, era, ese era el tema complicado, ¿verdad? Este, pero, pero no es un tema que, digamos, por lo menos hasta el momento no concierne mucho a Estados Unidos, ¿verdad? Hay que esperar a ver qué pasa también con los desarrollos, qué pasa con la efectividad de las vacunas, si efectivamente, ¿verdad? Valga la redundancia, detendrían el paso del COVID, ¿verdad? Y sobre todo con las nuevas variantes, ¿verdad? Pero sobre todo sobre eso hay todavía investigación en progreso, ¿verdad? Investigación científica para estimar cuál es el nivel de efectividad, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta que tenemos en esta noche, justamente conversando sobre las implicaciones domésticas e internacionales de la política de vacunación de Estados Unidos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Consideran que son coherentes o se contradicen las disposiciones migratorias recientemente esgrimidas por la vicepresidenta Kamala Harris con el interés de liberar patentes y asumir el liderazgo en equilibrar la balanza en el acceso de las vacunas? Yo tal vez no pensaría que son incongruentes, sino más bien es dos cosas. Uno, la posición del gobierno Joe Biden realmente es o sea, sigue una tradición migratoria vieja que tal vez tuvo un recrudecimiento en la administración del presidente Trump, pero nunca ha habido un gobierno demócrata o republicano que no tenga la misma lógica de cerrar fronteras a la migración. Entonces, yo creo que había mucha expectativa con la llegada de Joe Biden como presidente de que se iba a cambiar mucho la política migratoria, pero se sigue, o sea, se volvió a la normalidad, por así decirlo, la política migratoria, pero esto no implica un gran cambio. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos quiere recuperar su rol a nivel mundial de hegemón y también un rol, podríamos decirlo, transnacional y ético, si se quiere llamar de alguna forma, en cuanto a estos temas. Por ejemplo, el tema del transnacionalismo, el globalismo, el tema de volver a la OMS, el tema de incorporarse al mecanismo COVAX, de apoyar a países aliados en la región latinoamericana. Todo esto tiene una lógica de reposicionarse y volver a tomar ese liderazgo y esa presencia que perdió en la administración de Donald Trump. Pero esa posición que ha tenido, incluso la visita de Kamala Harris a Guatemala, viene explicado o podría verse, buscar la explicación de volver a tener una presencia en la región, principalmente en la zona norte o en la región norte de Centroamérica, precisamente para evitarse problemas dentro de la frontera de Estados Unidos, que ha sido la tónica durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX y inicios del XXI en cuanto a política migratoria. No es diferente la política migratoria que tuvo Clinton, que tuvo Bush hijo, que tuvo Obama, a la que ahorita está mostrando el presidente Joe Biden con Kamala Harris en esta visita que está teniendo a Guatemala y que ya tuvo a México, que incluso siguieron o se restablecieron algunos acuerdos que se tenían con México para evitar precisamente la migración ilegal adentro de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos. Sí, sí, tampoco creo que sean incongruentes en sí, sino que son dos problemas diferentes. De alguna forma tienen conexión, ¿verdad? Pero son problemas diferentes pero que también tienen consecuencias diferentes para el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? El tema migratorio, pues
el gobierno de Estados Unidos le ha dado cierta prioridad, ¿verdad? Más prioridad, especialmente hacia Centroamérica, le ha dado más prioridad a Centroamérica que lo que le ha dado es obviamente la administración de Donald Trump, pero inclusive los gobiernos anteriores, ¿verdad? Dos gobiernos de Barack Obama. Centroamérica vuelve a ser prioridad para Estados Unidos, pero no creo que se debe entender como que, bueno, eso, digamos que el gobierno de Estados Unidos está siendo tal vez un poco más progresista en algunos temas. Por ejemplo, bueno, como el que les decía yo, que sorprendió a muchos de que Estados Unidos apoyara una iniciativa que podría tener, pues, digamos, repercusiones o podría afectar las ganancias de farmacéuticas y las ganancias o los beneficios para algunos de sus aliados, ¿verdad? Bueno, esto se podría interpretar como progresista. Bueno, por una parte también hay que ver cómo se desarrollan esas negociaciones. Como les decía, esta semana va Joe Biden a Europa y va a mantener reuniones con algunos de sus aliados europeos, ¿verdad? Algunos aliados pues se han sentido un poco resentidos de que Joe Biden no les apoyara en esta cuestión de las vacunas, ¿verdad? Que esté apoyando más bien un levantamiento del tema de la propiedad intelectual. Entonces hay que ver cómo se desarrolla ese tema, ¿verdad? Si bien algunas cosas el gobierno de Joe Biden ha sido progresista, todavía falta ver cómo se desarrolla esto, especialmente el tema de las vacunas. Pero volviendo al tema doméstico, ¿verdad? El tema de la migración y el tema de la migración de Centroamérica especialmente, pues ese es un tema sensible para la política nacional de Estados Unidos. Es un tema sensible para algunos demócratas, ¿verdad? Y recordemos que Estados Unidos va a tener elecciones más o menos en año y medio, ¿verdad? Para renovar varios cargos, ¿verdad? Estamos hablando de gobernaciones, estamos hablando de senadores y representantes de la Cámara de Representantes, legisladores de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Entonces, y un sistema como el estadounidense, donde estos cargos como los senadores y representantes a la Cámara Baja, se eligen en distritos uninominales por mayoría, ¿verdad? Muchos de estos legisladores pues aunque sean demócratas, ven el tema migratorio como un tema sensible, ¿verdad? No es como que lo tiene fácil. Entonces, Joe Biden sabe que necesita esos apoyos, inclusive no quiere perder, digamos, el control de la Cámara. Más bien quisiera aumentar ese control, ¿verdad? Pero eso está por verse en año y medio. Entonces, no me sorprende entonces que Kamala Harris llegue a Guatemala antier utilizando las mismas palabras, bueno, casi las mismas palabras que utilizó Joe Biden hace unos meses, ¿verdad? No vengan, mejor quédense aquí, ¿verdad? Está más bien apelando al tema de la cooperación, la cooperación de los, bueno, habla de 4.000 millones de dólares que se desembolsarían a lo largo de 4 años para apoyar temas de desarrollo en Centroamérica, especialmente los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, aunque en algunas cosas el gobierno de Estados Unidos ha tenido una posición, creo yo, un poco más progresista, ¿verdad? También está el tema fiscal que pues, se distancia bastante de los gobiernos anteriores. Yo creo que tampoco es para mantener como un optimismo muy alto, ¿verdad? En estas cuestiones, la política doméstica también es determinante. El tema migratorio y si ustedes ven las encuestas en Estados Unidos, a muchos estadounidenses, demócratas y republicanos, les preocupa, entre comillas, ¿verdad? El tema migratorio, y es porque
bueno, les preocupa en parte porque es un tema que permanece en los medios de comunicación, que permanece en el discurso de los políticos, ¿verdad? Y a año y medio de las elecciones de medio periodo, ¿verdad? Muchos se preguntan, bueno, ahí tampoco, vamos a manejar esto con más cuidado porque si no nos puede costar el puesto, ¿verdad? A los congresistas, ¿verdad? Pero también le puede costar las cuotas de poder al gobierno de Biden. Entonces, nuevamente no me sorprende que Kamala Harris, bueno, llegue a Guatemala y hable del tema de, bueno, que mejor no emigren hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver el tema, hay que ver si la promesa de cooperación, que por lo menos ya no es, ya no es el discurso de trade, not aid, ¿verdad? Que se venía teniendo desde el gobierno de Clinton, ¿verdad? Sino que ya es una promesa de cooperación, ¿verdad? Hay que ver si eso fructifica. Pero por lo menos es algo, digo yo. Bueno, eso es. Muchísimas gracias al profesor Juan Manuel Muñoz y al profesor Jesús Dumán por habernos acompañado en esta noche. Un tema de muchísima relevancia. Probablemente vayamos a tener que repetir esta ventana dentro de algunos meses cuando justamente el proceso de vacunación se haya acelerado en Costa Rica. Esperemos que lleguen esas vacunas a través del mecanismo de COVAX y que todas las semanas podamos seguir avanzando para poder lograr superar esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado, Juan Manuel y Jesús. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Valeria, y gracias a las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Nos vamos de esta transmisión siempre recordándoles que se mantengan al tanto de la programación de Ventanas a la Política Nacional y Ventanas a la Política Internacional, que como siempre todas las semanas les estamos publicando dentro de nuestras redes sociales. Agradecerle también al compañero Eric Mora, quien estuvo encargado de la parte técnica de esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Hasta luego.